Realizar otra vía, control de funciones, sonda Foley para controlar diuresis y analítica de control. En caso de inminencia de ruptura, de entrada se coloca la sonda, en la sonda. Entonces, cuando uno ya llega, cuando el útero se ha roto, esta paciente tiene que quedar con su sonda para monitorizar la diuresis, ¿no? Les decía de profilaxis antibiótica, los antibióticos que se utilizan son las cefalosporinas de primera generación. ¿Qué preguntarían de ahí? Si es alérgica, ya les he comentado, clindamicina. Clindamicina. Pero ¿qué preguntarían ahí? Entonces, ¿cuánto de dosis? Pues no. Me imagino en cesárea han agarrado historia, cómo usan. Igual que una cesárea. ¿Cuánto es, en caso de cesárea, la profilaxis, en qué consiste? ¿En qué consistirá? Bueno, medidas profilácticas, si hablamos de medida profiláctica, es 2 gramos, ya sea de cefazolina o cefalotina, dentro de las 2 horas previos a la intervención quirúrgica. 2 horas previas. Entonces, antes de llevar a la paciente a la operación, es en Volutrol, lo pasa y luego lleva, ¿no? Acá dice, importante revisión exhaustiva de vejiga, tracto urinario, procediendo a su reparación en caso de que sea necesario. Porque cuando hay ruptura uterina, por la relación anatómica, puede afectar también la vejiga. ¿Cómo saber si no hay compromiso de la vejiga? Es colocando con una sonda. Si coloco una sonda, ¿qué me va a decir que hay lesión de vejiga? Sangre, orina hematórica. Esa es la idea, ¿no? Colocar una sonda para ver características de la... No, pues ahora sí. Y en lo que respecta a prevención, si yo quiero prevenir una ruptura uterina, eso tengo que hacer en control prenatal. Entonces dice acá, atención prenatal. En esa atención prenatal hay que detectar factores de riesgo para ruptura uterina. Factores de riesgo. Hoy día, por ejemplo, me llaman de Santo Tomás, me dice, doctor, tengo una gestante de 28 semanas, insuficiencia renal crónica, 28 semanas. ¿Y cuánto tiene de creatinina? No sabe. Entonces le digo, a ver, tiene que hacer creatinina, no vaya a ser que esta mujer necesite diálisis. Ustedes que han llevado nefrología hace poco, nefrología, ¿con cuánto de creatinina entra a diálisis? ¿Con cuánto? Están igual que yo. En serio. Yo tampoco sé. A ver, averigüen pues con cuánto de creatinina una paciente entra a diálisis. Entonces le digo a la que me llama de Santo Tomás, envía acá. Porque se supone por las características, esta gestante tiene que controlarse o hacer control prenatal en un hospital. Porque es de alto riesgo. Y a la vez, esta mujer tiene que ser pues controlada por un nefrólogo. Quizás ya necesite diálisis. Entonces, en el control prenatal hay que detectar factores de riesgo para ruptura uterina. ¿Cuál es la causa más frecuente o el factor más importante para ruptura uterina? Cesárea, cicatriz. Antecedentes cesárea. Entonces, si yo tengo una gestante con antecedentes cesárea, ni modo que voy a hacer control prenatal en alta. Tendría que enviar al hospital. Uso de oxitóxicos con precaución. Cuando uno utiliza prostaglandinas, oxitocina, a veces va a una taquicistolia. Eso puede generar ruptura uterina. Entonces, con precaución, por eso que en la actualidad, para utilizar oxitocina, la paciente tiene que estar con doble vía.
una vía con oxitocina, la otra vía solo cloruro. Si noto que la paciente empieza a hacer taquisistolia, cierro la vía que tiene oxitocina y abro la otra vía que solo está pasando cloruro. ¿Para qué? Para hidratar. Creo que la vez pasada ya les he dicho, sería bueno que revisen sobre tocolisis hídrica. ¿Alguien revisó? No. Nadie ha revisado. Bueno, tienen que revisar. Entonces, la idea es eso, ¿no? Uso de oxitocina con precaución, les decía doble vía. Si es que hay taquisistolia, la vía que está con oxitocina se cierra y se abre la otra. Y lo otro, en la actualidad la oxitocina se pasa en bomba de infusión. En mi época no había bomba de infusión, solo había aguja, grandazo, eso del número 21, y después aparecieron las alitas, ahora ya es catéter, ¿no? Pero ahora para oxitocina, bomba de infusión. Cuidado con cesárea, pacientes que tienen antecedentes de cesárea anterior, ¿no? Son las que pueden romperse. Vigilancia estrecha si existe factores de riesgo y evitar maniobras traumáticas. Maniobras traumáticas. ¿A qué se refiere eso de maniobras traumáticas? ¿Las versiones? A maniobras de Christeller. Maniobras de Christeller. Bueno, cesárea anterior. O sea, ¿qué hago con una gestante que tiene una cesárea previa? ¿Qué hago? ¿Cuál debe ser mi conducta? Si es solo una cesárea, la vía del parto de elección es vaginal, pero en el hospital. En el hospital. ¿Por qué? Porque el riesgo de ruptura uterina, estamos hablando 5 en 1000. 5 en 1000 gestantes con antecedentes de una cesárea. Sin embargo, hay que indicar a la paciente si quiere embarazarse, volver a embarazarse después de una cesárea, mínimo debe embarazarse después de 12 meses, ¿no? De preferencia, yo generalmente le digo 2 años. Debe de embarazarse después de 2 años. Cuanto más temprano se embaraza, el riesgo de ruptura uterina es mayor. Ahora, si tiene 2 o más antecedentes de cesárea previa, la vía del parto es cesárea electiva. Entonces ahí no va cesárea, o ahí no va parto vaginal, sino cesárea electiva. Y cuando uno habla de cesárea, hay 2 tipos de cesárea. Uno de emergencia y otro programada, que sería electiva. ¿Por qué no debe ser parto vaginal? Si someto a un parto vaginal, el riesgo aproximado de ruptura uterina es prácticamente 14 en 1000 gestantes con antecedentes de ruptura uterina por 2 veces, ¿no? Y se recomienda, si es que quiere volver a embarazarse, mínimo de 18 meses, 1 año y medio, pero igual, 2 años debe ser, como mínimo, para que pueda embarazarse. Ahora, el pronóstico va a depender de la gravedad, de la gravedad de la lesión. Significa, si es una ruptura completa, el pronóstico va a ser malo. Peor si es que hay compromiso de las arterias uterinas. Pero si solamente hay una dehiscencia, en caso de dehiscencia hemos mencionado que se compromete la decidua, se compromete el miometrio, pero está intacto la serosa. Entonces ahí no hay mucho problema. Pero también va a depender de la rapidez con que hemos hecho el diagnóstico. Cuanto más temprano hemos hecho el diagnóstico, tendrá buen pronóstico. Si hemos hecho diagnóstico en una inminencia, el pronóstico va a ser súper bien, ¿no? Entonces, el tratamiento va a estar en función con qué rapidez hemos hecho el diagnóstico. Pero también va a depender de los recursos terapéuticos. Y lo más importante, va a depender si en el hospital donde atendemos este tipo de pacientes, este hospital tiene cuidados intensivos o no. Porque muchas veces necesitan pasar a cuidados intensivos. Embarazo tras una ruptura uterina
no contraindica una nueva gestación. O sea, se puede romper, hemos reparado. Si preguntan, ¿puedo volver a embarazarme? Sí puede, pero siempre indicar que puede embarazarse después de 2 años, controlarse durante el embarazo en el hospital, y a la vez, después de ya 2 o más cesáreas, tienen que ligarse estas pacientes, ¿no? El pronóstico también es grave para, si hay una ruptura, para la gestante y para el feto. La mortalidad materna oscila entre 5 a 10%. O sea, 10 mujeres se van a morirse si es que se rompe el útero de 100. Pero en caso de mortalidad fetal, 50%. O sea, 50 se mueren de 100 de gestantes que han roto el útero, ¿no? En los embarazos futuros con antecedentes de ruptura uterina, el parto será por cesárea electiva 38 semanas. O sea, no debe de llegar a 40 semanas. Entonces, como se va a controlarse en el hospital, hay que ir preparando desde 36 semanas. ¿Para qué? Para que a los 37 semanas, 37 días se hospitalice y se opere el promedio a los 38 semanas, ¿no? ¿Qué complicaciones puede presentar si es que se rompe el útero? Una hemorragia, que dependiendo de la magnitud de la hemorragia habrá pues un shock hipovolémico y esto va a conllevar a una anemia. Sufrimiento fetal en el producto de la gestación, muerte fetal, puede haber abscesos. Justamente para evitar los abscesos es lo que se usa los antibióticos en forma profiláctica. Infección de herida operatoria, insuficiencia renal aguda, trastornos de coagulación y también puede haber fístulas, ¿no? Muy bien, eso sería en relación a la ruptura uterina. Y ahora vamos a ver otro tema. Doctor, dijo que si tiene 2 o más antecedentes de cesárea, Ajá, se le hace una cesárea electiva. claro. O sea, ¿Qué significa? que puede ser una emergencia o No, pues, si no. lo que les explicaba era cesárea electiva. Entonces, para que más o menos tengan una idea. Cuando uno habla de cesárea, hay 2 tipos de cesárea, les decía. Una de emergencia y otra electiva. Entonces, no tendríamos que esperar en estas gestantes que tienen antecedentes de cesárea que arranque el trabajo de parto. Estamos hablando de 2 cesáreas o más. Que arranque el trabajo de parto. Sino, como dice en la última diapositiva, como voy a hacer el control prenatal, hospitalizo a las 37 semanas y unos días o 38 semanas y lo programo. Hago cesárea programada. No espero que arranque el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque si arranca puede romperse el útero, ¿no? Doctor, en el caso de que tenga una paciente, yo estoy en una comunidad Ya, y tenga una inminencia de ruptura uterina, ya. lo derivo tocolizando a la paciente. Al hospital, claro. ¿Con algo más o solo? Le pones 2 vías, le pones su sonda Foley, lo tocolizas y ya pues ponerse a rezar, pues pedir a los apus que llegue la paciente al hospital. Ahora, ¿con qué lo tocolizas? ¿Con qué lo tocolizarías? Claro, hay que tocolizar. Esa es la idea. Entonces la pregunta será, ¿con qué lo tocolizas? ¿Con qué lo tocolizamos? ¿Qué apellidas? Hurtado. Hurtado. A ver, Hurtado, ¿con qué lo tocolizamos? Puede ser sulfato de magnesio. Sulfato magnesio. Perfecto. Otra idea. Si pregunta el examen hace 2 días, ¿será pues con nifipino? Ese es el tocolítico de elección, estamos hablando. Ahora, ¿cuánto lo voy a usar? 10 también. 10 miligramos. También no, o sea, Ay, 10 perdón. miligramos. 10 miligramos. ¿Cada qué tiempo? Cada 15 a 20. 15, 20 minutos por Media hora. 3 Tres dosis. Luego, cada 8 8 horas. ¿Ya está?
O sea, pero además le meteré líquido, pues, ¿no? Hidrataré. Si ustedes revisan, Guamán, Guamaní, Guamán. Guamán. Tienes Goodman es fármaco. William o no? ¿Seguro? Virtual. ¿Cómo? Virtual. Claro, ahora todo es virtual. Ya, virtual, ya está bien. Si ustedes leen el William y revisan la historia de los tocolíticos, historia, cómo es que empezaron con tocolíticos. Entonces seguramente ahí van a encontrar, eso está en los textos, pues, ¿no? En las revistas, ya no hay eso. Los primeros tocolíticos que usaron en esos tiempos en Europa, alcohol. Le metían alcohol. Entonces ustedes que consumen alcohol, ¿tú consumes alcohol o no? A veces. A veces. Entonces, la recomendación que esta noche, alcohol. ¿Qué van a sentir? ¿Qué van a sentir? Entonces, ese principio, imagino, pues ya consumirían pues, la gente, ¿no? Dice, relacionaba, si cuando yo consumo alcohol genera esto y una mujer, una gestante que arranca el trabajo de parto antes del tiempo le doy, yo creo que puede parar las contracciones del útero. Y así empezó. Pero empezaron a dar. Pero ¿cuál era la desventaja? La desventaja era la dosis tocolítica de alcohol. Era dosis tóxica para el hombre. Entonces, en Europa, pues no, la gente venía del campo después de consumir alcohol y llegaban al hospital zambadas, pues, ¿no? Pero sin contracciones. Dosis tóxica. Usaron por corto tiempo, pero después, como la dosis tóxica era demasiado, no tanto para la mamá, sino para el feto. Entonces, aquellas gestantes que no respondían, no necesariamente van a responder aún a nifedipino. Sigue el trabajo de parto, entonces los chiquitos nacían zampados también. Entonces ya dejaron de usar. Pero importante que lean, pues ustedes, creo que ya la vez pasada les he dicho, ¿qué hace un estudiante? Nada. Come, duerme y lee. Nada más. ¿Qué más haces tú? Nada más. Nada. Feliz, pues por si yo sería estudiante. En San Marcos había estudiantes eternos. ¿Por qué? Porque como estudiante, ¿qué responsabilidad? Ninguna. Año tras año. Porque en San Marcos, movilidad gratis. Los buses. Biblioteca gratis. Comedor gratis. Vivienda gratis. ¿Qué más? Nada. Entonces los estudiantes, 20 años, 30 años estudiando. Pero ahora con la trica, eso que apareció, ahí sí ya los ha fregado, ¿no? Pero antes yo, por ejemplo, empecé a estudiar, había gente que estudiaba, por decir, contabilidad. Yo regresé ya como médico ginecólogo y me encuentro, oye compadre, ¿y qué haces acá? Oye, hasta ahora no has terminado de estudiar. Te han pasado como 20 años y sigues estudiando. Pero así era antes, pues. Muy bien, entonces hoy día vamos